Muchas gracias. En esta hora quiero compartir con ustedes el tema que lleva como título Dios o el mundo. Tú decides. Tú decides. Estas palabras vienen a mi mente porque si nosotros vamos al libro de Josué, por favor, vaya conmigo. Josué hace un acercamiento en una reunión a toda la tribu de Israel en el libro de Josué capítulo 24. Y Dios mismo en el versículo que leímos de Juan decía, de Mateo 6, ¿qué decía? Que hay dos caminos. Uno es el ancho y uno es el angosto. Pero también el versículo decía que no podemos servir a dos señores. ¿Por qué? Si servimos a dos señores, vamos a amar uno más que al otro. O vamos a amar uno más y descuidar al otro. También decía el versículo de Mateo capítulo 6. Ahora, significa entonces que nosotros necesitamos tomar una decisión. Una decisión de vida o muerte. Y así lo expresa Josué al pueblo de Israel. Por eso es importante que nosotros nos hagamos un análisis y podamos ver esta noche y siempre a quién realmente nosotros estamos sirviendo. ¿A Dios o al mundo? Algunas versiones dicen a Mamón, que son las riquezas del mundo. Y déjenme aclarar, cuando estamos hablando de las riquezas del mundo, no es solamente el moneda, el dinero que nos pueda dar, las riquezas económicas. Estamos hablando de todo aquello que la tierra puede suplirnos, el mundo puede suplirnos. Hago la aclaración, no la tierra, el mundo, para distraer nuestra atención de servir al Dios verdadero. Porque miren, si usted lee el libro de Josué, usted va a encontrar una y otra vez, y el libro de Jueces, que el pueblo adoraba a Dios, servía a Dios, y después que esa generación terminaba, la próxima generación que llegaba se olvidaba de Dios y empezaba a servir a otros dioses. Y en el tiempo de Josué no fue la excepción. Entonces Josué ya en sus últimos días decide hacer una reunión para renovar el pacto. ¿Dónde se iba a renovar ese pacto? En Siquem. Y Josué dice, recordándole al pueblo de Israel todas las cosas hermosas y poderosas que Dios hizo. Fíjense que Dios no nos pide que le sirvamos simplemente por capricho. Dios no pide eso. Dios te da una razón para que tú le sirvas. La razón que Él te da es porque Él nos rescató, te rescató a ti y a mí, en este caso de nosotros hoy en día en el siglo XXI, del pecado y de la muerte, porque lo que nos esperaba a nosotros es la muerte. No nos espera algo más que eso. Si no servimos a Dios, nos espera la muerte. Lamento decir eso, pero es lo que la palabra de Dios me dice. Porque la palabra de Dios dice en el versículo que es común en el mundo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Entonces, el que no cree, ¿qué pasa entonces? ¿Tiene vida eterna? No, el versículo no está diciendo eso. El versículo está siendo claro en decir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es un llamado que Dios nos está diciendo a través de toda su palabra. Lo hizo con Adán y Eva. Le dijo claramente, no coman del fruto, porque si comen del fruto prohibido, morirán. ¿Y qué camino decidió coger Adán y Eva? El ancho. Tomaron el fruto, cayeron en pecado y sufrieron las consecuencias. Hasta el día de hoy las estamos sufriendo. ¿Qué pasó con los antediluvianos? Ya desde hacía tiempo, porque pasaron unos cuantos siglos después de Adán y Eva, miles de años, donde ya ellos habían olvidado al Dios creador, que tanto se habló de una generación a otra. Como en el caso de Enoc, Enoc hablaba a los demás, Matusalén, de los gloriosos eventos que habían sucedido en el Edén, cómo Dios había creado todas las cosas,
Aún el mismo Adán pasó eso a sus generaciones. Pero esa generación antediluviana escogió el camino ancho, el camino de la muerte. Solamente ¿cuántas personas entraron al arca y escogieron el camino estrecho? 8. Y el pueblo de Israel una y otra vez cometió el error de, a pesar de ver, que a pesar que vieron todo lo que Dios había hecho desde que salieron de Egipto, decidieron seguir el camino ancho. Miren lo que dice Josué capítulo 24, versículo 2. Vamos a leer un poquito esta noche de la palabra. Y usted que está viéndonos aquí a través de las redes también puede acompañarnos. Josué capítulo 24, versículo 12 en adelante. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó. Josué está haciendo una recapitulación de lo que hizo Dios para el pueblo. Escuche bien. Así dice el Señor Dios de Israel. ¿Quién está hablando aquí entonces a través de Josué? El Dios de Israel. Hace mucho tiempo, sus antepasados, Terah y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. O sea que Josué está recordando que Dios había cumplido su promesa para Abraham y había sacado a Abraham de allá de esa tierra. Y dice aún más. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía del Seir, en tanto que a Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y aquí es donde empieza la historia de Egipto. Usted recuerda muy bien que José fue llevado a Egipto como esclavo. Y José intervino, ese fue el propósito de Dios, porque eso es lo que dice el libro de Éxodo capítulo 45, versículo 5, si no me equivoco, que José se dirige a su hermano y le dice, con respecto a lo que ustedes hicieron conmigo, no se preocupen, porque era plan del cielo de que yo estuviera aquí, para salvarlos a ellos. Y eso fue lo que pasó. José fue utilizado por el Dios del cielo para proveer pan y comida, alimento a su familia, y luego los llevó a la tierra de Egipto con el permiso del faraón. Entonces dice, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, tiempo después, eso lo explica el libro de Éxodo, usted puede leerlo desde el capítulo 1, envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Éxodo comienza con la historia de Moisés, cómo fue rescatado y cuál era la decisión del faraón de destruir a todos los niños, pero Moisés fue librado, y esta era la razón por qué Moisés fue librado, para poder entonces intervenir por el pueblo de Israel en Egipto. Dice allí, cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo, y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y caballería. Así que había un ejército detrás del pueblo de Israel. Es interesante, escuche bien, que yo estoy seguro que usted podrá meditar también, que Dios le está recordando en los momentos difíciles, Él estuvo allí. Y en tus momentos difíciles, ¿ha estado Dios contigo? Esas son evidencias a cual Dios nos da para que nosotros podamos seguir por el camino angosto, el camino estrecho. Porque en ese caminar Dios estará con nosotros. ¿Cuánto tiempo promete Dios? Todo el tiempo, todo el tiempo. Dice el versículo 6, el versículo 7, perdón. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. ¿Se acuerdan de eso? Que había una nube allí y un fuego, una columna de fuego, para que ellos no pudieran intervenir con el pueblo de Israel.
El Señor hizo que el mar cayera sobre ellos cuando interpuso esa oscuridad y los cubriera. Cuando el pueblo de Egipto, los soldados, trataron de cruzar el mar Rojo, después que el pueblo de Israel lo había cruzado, para atraparlos nuevamente, Dios intervino. Y dice cuántas veces ya Dios ha intervenido y de qué manera ha intervenido. Dice aún más: el Señor hizo caer el mar sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios, dice Dios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos le hicieron la guerra, yo les entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos cómo los destruí para que ustedes poseyesen la tierra. Otra intervención más de Dios, Pito. Así que ¿cuántas veces Dios sigue interviniendo en nuestras vidas? Todo el tiempo que Él lo necesita. Porque cuando nosotros decidimos tomar el camino estrecho, que para muchos se le hace difícil tomar esa decisión, Dios promete estar con nosotros y defendernos. Dios promete hacer lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. Cuando el enemigo venga contra ti para atacarte, Dios va a intervenir. Cuando el enemigo te amenace en destruirte, como hablamos ahorita en el testimonio, Dios interviene y te defiende. Bajo sus alas, dice la palabra, estarás seguro. Dice aún más: y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se puso, versículo 9, a presentarles combate, él envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero escuchen ahora cómo Dios intervino nuevamente. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual él los bendijo ¿cuántas veces? Una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Alabado sea el Señor. Entonces, en el libro de Mateo nos está aconsejando de que tenemos que amar a uno de los dos, a Dios o al mundo. El pueblo de Israel se encontraba en Egipto, que representa al mundo. ¿Y qué mal le fue en el mundo? Eran esclavos, eran maltratados, pasaban hambre, pasaban sed, se les hasta mataba, se les destruía a ellos, se les quería quitar hasta sus hijos. ¿Se acuerdan cuando hablé de Moisés? Querían quitarle hasta los varones para que la nación no siguiera creciendo y así eliminar esa nación y mantenerla para que no se fueran en contra del mismo pueblo de Egipto. Sin embargo, Dios en cada momento intervino. Escuchó el clamor, le dijo a Moisés en la zarza ardiente: escuché el clamor de mi pueblo y yo te voy a enviar a rescatarlos. Tú serás aquel que me representarás. Y nos dice la palabra de Dios que en cada momento Dios intervino. ¿Cuántas plagas tocó al pueblo de Israel de las que le envió a Egipto? ¿Cuántas? Ninguna. Cero. Pero ¿cuántas le tocaron al pueblo de Egipto? Todas ellas. ¿Hicieron pedazos al pueblo de Egipto? Sí. Por eso era que los magos y los sátrapas, aquellos que eran del rey, del faraón, consejero, le decían: déjalo ir ya, que estamos hechos pedazos. Pero él no tenía mucha cabeza aquí. Él se pensaba que estaba luchando con otro, o que sus dioses eran más fuertes que el Dios de Israel. Y cuando su hijo murió, entonces se dio cuenta que no era más fuerte que el Dios de Israel, su Dios. Pero Dios intervino en cada caso. Y te hago la pregunta: al tú seguir los caminos de Dios, ¿no hará lo mismo Dios por ti? Seguro que sí. Así que vale la pena escoger a Dios antes que al mundo. El mundo lo que te ofrece es destruir tu matrimonio. El mundo ofrece destruirte a ti porque no quiere tu bienestar. Si quisiera tu bienestar, aquí todos estuviéramos bien de salud, porque no nos estarían vendiendo comida chatarra ni enferma para nosotros comer de ella.
todo el mundo se interesaría por el prójimo y haría lo mejor para el prójimo. Y las alzas en los precios no existirían, ni aquello ni lo otro, porque eso es lo que nos da el mundo. Pero Dios es un Dios justo. Y cuando Dios te llama a servirlo a Él y caminar por el camino estrecho, no le está diciendo para que tú te perjudiques. Al contrario, lo dice para bendecirte. Porque Él reconoce muy bien que tú caminar en el camino ancho, estás caminando en un camino de muerte. Pero en el camino estrecho, ese es el que nos lleva a la salvación. Y ese camino tiene un nombre y un apellido. Ese camino es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si has luchado constantemente en la decisión de cuál camino tomar, he aquí te estoy presentando los beneficios de tomar el camino estrecho. Para muchos el camino ancho ha pensado ser el mejor de todos los caminos. Pero una y otra vez el mundo, el entretenimiento, las noticias, los medios que se puedan utilizar nos aclaran cuál es el mejor camino. ¿Cuál es el mejor camino? Dice en la historia, y seguimos, el versículo 11. Ahora Josué dice, finalmente, cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Los mismos hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, y sigue mencionando hasta los jebuseos. Pero yo los entregué, ¿qué dice el Señor allí? En sus manos. Ahora lea el versículo 12. No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los dos reyes amorreos. ¿Quién fue el que los venció? Fui yo quien por casa de ustedes envié a tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes le entregué una tierra que no trabajaron. ¿Qué le entregó Dios a ellos? Una tierra que no trabajaron. Pedro, mira, Pito, nada de esto. Porque cuando tú trabajas, ¿qué pasa? Tú sudas, es bueno que sudas. Pero no trabajaron por eso, dice el Señor. Y dice aún más. Y ciudades que no construyeron, o sea, no solamente le di a ustedes, le entregué la tierra, sino ciudades que ustedes tampoco construyeron. Qué chévere es eso. ¿Y sabes qué? Dios nuevamente nos dará ciudades que nosotros no hemos construido cuando llegamos al final del camino. Qué glorioso será eso. Lo que ojo no vio ni oído escuchó son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Qué precioso será eso, Willy. Nosotros a veces tenemos una mansión o una casa aquí en nuestra mente. Esa es la ideal, esa es la que queremos. A mí me encantan las casas pequeñas de madera, pero construida bien, ¿verdad? Pero siempre me ha encantado eso, me ha atraído en el campo. Pero yo no sé lo que me espera en el reino de los cielos, pero según lo que me dice Apocalipsis 21 y 22, es algo maravilloso, Mayo. Es algo maravilloso. Ahora, termina la cita diciendo, versículo 13, vivieron en ellas, se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Sigue el Señor diciendo, por servirme a mí, ustedes han sido beneficiados. Como dice un amigo que tengo, un hermano conocido, que dice, Dios me da más de lo que me merezco. Pues miren, eso es lo que estaba pasando aquí. Pero esos son los beneficios de caminar por el camino estrecho. De amar a Dios. De amar a Dios. Esos son los beneficios de buscar a ese Dios y no al mundo. Ahora, Dios hace un llamado a través de Josué. Versículo 14.
Por lo tanto, ahora ustedes, y el mismo llamado que Dios nos hace a nosotros en esta noche. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor. ¿Y cómo tienen que servirle? Sírvanle fielmente. Fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Y sirvan solo al Señor. ¿Cuántos señores tenemos que servir? A uno solo, a Jehová. Y quiero volver, y volvemos aquí ahora a Josué, pero vayan conmigo otra vez a Mateo capítulo 6, 24. Porque aquí está claro lo que Josué está hablando. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. ¿Puede pasar eso, Mario? Pues claro que sí, si el mismo Jesús lo está diciendo. No pasó eso con Lucifer. Lucifer empezó a codiciar y a desear el trono de Dios. Dejó de amar a Dios y se fue a servirse él mismo. ¿Y qué sucedió entonces? No le fue bien la cosa. Se ha convertido en el padre de la mentira, el dragón, la serpiente antigua. En otras palabras, se ha convertido en lo peor que el universo ha visto. Porque Dios no lo creó así. Él quiso ser así. Termina la cita diciendo: no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿No es eso exactamente lo que Josué le está recordando al pueblo de Israel? Vayamos al capítulo 24 nuevamente. Y terminando ya nos estamos acercando a finalizar. Él dice en el versículo 15, 24:15, Josué 24:15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Usted tiene la libertad de elegir. Dios nunca le forzará o le hará servir. ¿Cómo es que Dios lo hace? Te da la libertad de tu escoger. Libremente. Eso fue lo que hiciste no hace mucho. Eso es lo que todo lo que estamos aquí hemos hecho. Pero quiero recordarte una cosa. El llamado era para el pueblo de Israel. Significa que aún dentro de la iglesia hay que recordarle que solamente se puede servir a un Señor. Porque puede ser que nosotros nos olvidemos en el camino y empecemos a adorar a los dioses de Egipto y a los dioses de nuestros antepasados y olvidarnos de Dios y empezar a adorar al mundo. Y el tiempo está cerca para que nosotros sigamos divagando en cuál voy a servir o en cuál voy a ser fiel. Aquí Josué explicó en el capítulo 24, Dios a través de él, todos los beneficios que hay cuando uno elige a Dios. Pero es una decisión que tenemos que tomar. Y termina diciendo él: por mi parte, por parte de Josué, ahora está hablando de él, por mi parte, ahora está hablando Josué, no Dios. Josué está diciendo: yo le voy a decir a ustedes lo que yo voy a hacer. Mi familia y yo serviremos al Señor. Gloria a Dios por eso. Miren, es interesante la fidelidad de Josué. Desde que salieron de Egipto y estuvo con Moisés, qué fiel fue ese hombre a Dios.
con todo, en el caso, por ejemplo, cuando los espías, él pudo haberse desanimado, pero no importando lo que estaba pasando, él y Caleb decidieron confiar en Dios y serle fiel a Dios. Y le dijeron, miren, al pueblo, no se preocupen, Dios nos dará al Canaán como pan comido. Si lo quieren entender un poco más, aquellos que son puertorriqueños, como pan criollo, con harina vegetal, ¿cómo es? Con manteca vegetal, o pan de agua. Usted lo moja en un café Roma, o un café Pero, un café de garbanzo, y más fácil se hace comer eso. Con mantequilla o mantequilla maní. Y Josué le decía a ellos, miren, es bien fácil, Dios lo va a hacer fácil. Y amigo, yo quiero que tú entiendas eso también. El camino estrecho se menciona que es difícil, pero con Dios se hace fácil. Porque Él es quien quita las piedras, mueve los obstáculos, Él es quien hace los milagros, Él es quien mueve las montañas. ¿Y qué tú haces? Seguir caminando, aferrado de su mano poderosa. Y tomar la decisión que tomó Josué, pero mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Y qué respondió el pueblo? Pues miren, el versículo 16. El pueblo respondió, eso no pasará jamás. Nosotros no nos vamos a desviar. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. Amén. Y esa debe ser también nuestra resolución o nuestro voto ante el Dios del cielo. No sé qué pasó durante este año, no sé cuántas pruebas y situaciones pasaste, o cómo caíste, o qué hiciste. Dios está dispuesto a darte un nuevo amanecer. Pero tenemos que tomar la decisión. Entonces ellos reconocen, y es lo que necesitamos reconocer. Versículo 17. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, a aquella tierra que dice ahora ahí, de servidumbre. Eso es lo que nos ofrece el camino ancho. ¿Qué nos ofrece? Servidumbre, ser esclavos. Él fue, termina el versículo 17 diciendo, quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todos los que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Amén. ¿Es tu voto también en esta noche? Amén. Gloria a Dios por eso. Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Es tu voto también en esta noche? Amén. 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 Ojalá sea el voto de todos los que nos están viendo también. La pregunta es ¿a quién vamos a servir? Mateo 6:24, Jesús lo expresó claramente. Hay una decisión que tomar. No podemos seguir caminando en el mundo con el camino ancho, con todos los beneficios que pensamos que hay ahí, porque no hay. Pues beneficio, el que te da es porque te quiere quitar más. Pero ese no es el caso de Dios. Ese es el caso no es el caso de Dios. Dios nos mostró su amor, que aún siendo pecadores nos entregó a su único hijo para morir por nosotros. Termino otra vez con el versículo 24 de Mateo 6. Nadie puede servir, amigo querido, por favor tenga esto claro, a dos señores. Pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y al mundo. Nosotros escogemos esta noche. Y hemos escogido, según vi las manos y el amén, servir a Dios.
Gloria a Dios por eso. Así como dijo el pueblo de Israel. Nosotros hemos visto los milagros de Dios, hemos visto las cosas grandes que Él puede hacer y nos sentimos seguros en sus brazos de amor. Por eso seguiremos caminando y serviremos al único Dios, a Jehová, el Dios de los siglos. Que así nos ayude Jehová, que así nos ayude Dios. Que podamos servirle solamente a Él. Porque la bendición del cielo llegará para todos. Oramos. Querido Padre, gracias. Gracias por los beneficios que hay en ponerte en primer lugar, en servirte, en escogerte a ti sobre el mundo. Gracias porque tú peleas nuestras batallas como peleaste también por el pueblo de Israel. Gracias porque a pesar de que llegaron grandes obstáculos, como un mar frente a ellos para cruzar y no sabían cómo hacerlo, tú hiciste el milagro de dividirlo para que ellos cruzaran el seco. Gracias porque cuando el enemigo estaba detrás de ellos, pusiste una columna de fuego para poder separarles y protegerles. Hiciste provisión de agua, de alimento, de sombra, de calor en la noche. Ganaste batallas, le diste victorias a ellos sin ellos ni tan siquiera hacer un esfuerzo. Le hiciste provisión de tierras y ciudades. Gracias, Señor, porque también hará lo mismo para nosotros. Te entregamos nuestro ser, te entregamos nuestro todo, en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos, pasen muy buena noche.